Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 79 del tratado de Baba Kama. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice la Mishnah, Ganab, una persona viene y roba un animal, es decir, un toro o un cordero, como estábamos estudiando. Bereshuta Bealim, ese animal estaba en el dominio de los dueños del animal. Ahora lo sacó del lugar donde estaba, y eso que lo sacó del lugar hace que se llame que ya robó. Betabajo Majar, ahora viene lo de huella o lo vende. Hutz Mereshutam, cuando ya lo sacó del dominio de los dueños. O Ganab, robó el animal. Hutz Mereshutam, cuando estaba fuera del dominio de los dueños. ¿Sí? Es decir, que vio el animal en la calle y se lo quedó. Betabajo Majar Bishutam, pero después vino y degolló o vendió el animal en el dominio de los dueños. O tercer caso, Sheganab robó el animal, Betabahu Mahar Husme de Shutam, hizo todo fuera del dominio. Lo encontró en la calle, lo degolló en la calle. Ahora, Meshalem, Tashlume, Arba'a, Bejamisha. En todos los casos tiene que pagar la multa de 4 o 5. Aval, pero Ganab, Betabahu Mahar Bishutam. Pero si robó el animal y además no lo sacó del dominio de los dueños y lo degolló, lo vendió ahí mismo, Patur está exento de pagar 4 y 5. Dice, allá estaba el ladrón, Mosho, Beyotze Umet, estaba tirando del animal, lo estaba arrastrando para sacarlo. Bien, como vimos en la parashá, Mishhu Ukhu Lachem Tzon, tiraba del animal para sacarlo del dominio de los dueños. Y el animal se murió cuando todavía estaba en el dominio de los dueños. Ahí está Patur, está exento de pagar nada. ¿Por qué? Porque no lo sacó del dominio, no se llama que robó. Ahora, Ikbihu, perdón, si levantó al animal, o Otzió Mereshuta Bealim, o si lo sacó del dominio de los dueños, Hayab, y se murió, Umet, perdón, Hayab tiene que pagar. Netanó, Lebejorot Beno, o Lebaal Job, Le Shomer Hinam, Le Shoel, Le Nose Sahar, Le Soher, Beaya Moshjo, Birshuta Bealim, Patur. O Sheotziu Mereshuta Bealim, Umet, Hayab. Perdón. Entonces dice, si se lo dio este animal a alguien, a un Cohen específicamente, a cambio de su primogénito, es decir, para hacer pidión a Ben, para redimir a su hijo primogénito, le dijo al Cohen, oye, mira, en ese lugar hay un toro para ti, a cambio de el pidión a Ben. O alguien que tenía una deuda, oye, la deuda que tengo contigo, cóbratela tengo un toro, ¿te vale? Pues mira, está en ese lugar, que no es suyo, el toro. O Le Shomer Hinam viene y le dice a una persona, oye, cuídame este toro que está ahí. Bien. O Le Shoel, alguien que le pide prestado. Oye, ¿me prestas tu toro para arar mi campo? Sí, está ahí, cógelo, está en tal lugar, en ese campo. O Le No sé Sahar, alguien que lo va a cuidar a cambio de un salario. O Le Sojer, o alguien que lo va a alquilar. En todos estos casos, eh, el que tenía que coger el animal lo estaba arrastrando para sacarlo de ese lugar donde le mandó el ladrón y todavía estaba dentro del dominio de los dueños del toro, entonces está exento el ladrón de pagar nada. Si murió, claro, Umet Bereshut. Si murió, está exento. ¿Por qué? Porque todavía no salió el animal del dominio de los dueños. No se llama que robó nada. Pero Igbió, si lo levantó el otro, la otra persona a la que mandó, el guardián, el que lo alquiló, el coher, perdón, incluso dentro del dominio de los dueños, o si lo sacó ya fuera del dominio de los dueños, un met y se murió el animal, tiene que pagar por lo que robó. ¿Por qué? Porque el hecho de sacarlo o de levantarlo hace que lo adquirió. Muy bien, dice la Gemara. Vaya Memar, preguntó a Memar, Tiknu Meshija Beshomrim.
Es decir, los hajamim, los sabios, establecieron el kinyan, el método de adquisición por meshijá, por tirar del objeto, con los shomrim, con los que tienen que cuidar un objeto, o no lo establecieron. Es decir, que viene una persona y dice, oye, ¿me puedes cuidar esto? Es decir, hasta que no tiró de él, no se llama que ya entró en su responsabilidad de cuidarlo, o sí, aunque no tiró todavía de él, ya tiene la responsabilidad de cuidarlo. Amar Rabbi Yemar, perdón, dijo Rabbi Yemar, Tashma, ven y escucha. Dice, Natnu le bejorot beno, o le va al jobo, le shomer jinam, le shoel, le nosé, sahar, ul soher, vayamos job, yotze umet, birshuta bealim patur. Fíjate lo que hemos visto en la Mishnah, que si le dijo al Cohen, ese es el animal para el mejor de mi hijo, o una persona que tenía la deuda, ese es el animal para pagar la deuda, o el cuidador gratuito, o el que pidió prestado, o el que iba a pagar por cuidar, iba a recibir un salario por cuidar, o el que iba a alquilar el animal. Y esta persona lo estaba arrastrando para sacarlo del dominio de los dueños y se murió, está exento. Entonces, Mailab, ¿acaso no quiere decir Shma Miná, que se deduce de aquí, Tiknu Meshijá Beshombrim, que se estableció que sí se adquiere algo para alguien que va a cuidar un animal si tira de él? Porque si no es así, ¿por qué Mehayev a Ganav Rak Bemeshijá a Shomer Velo Kodem? ¿Por qué entonces aquí lo que nos viene a hablar es si está tirando de él y no antes? Es decir, cuando se lo dijo solamente. Amarle, la Gemara rechaza y dice, no, Ganav, sí, es decir, aquello que vimos de Ayamosho lo estaba arrastrando, no quiere decir que era el guardián que lo estaba guardando. Era Ganav, el ladrón lo estaba arrastrando. Y así es como hay que explicar la Mishnah. Se lo dio a los dueños, ¿sí? Natnu be'alim, etashor, o asel, Cohen, abur pidió mejor. Si los dueños le dieron el toro o el corderito al Cohen por el pidión para rescatar a su primogénito, o al que tenía la deuda, o se lo pasaron a otra persona de los cuatro shombrim que hemos visto, de los cuatro cuidadores, y viene el ladrón y lo robó de ellos y tiró el ladrón del animal, si muere en el dominio de ellos, Betor Shutam, a Ganav Hayab, el ladrón tiene que, perdón, si muere en el dominio de ellos, es decir, de los guardianes, del Cohen, etcétera, a Ganav Hayab, perdón, a Ganav Fatur, está exento el ladrón. Ahora, si tiró y lo sacó de su dominio de ellos y después murió, o que lo levantaron dentro del dominio de ellos, el ladrón es Hayab, tiene que pagar. Entonces, la pregunta que preguntó Rabbi Emar a Amemar sobre esta explicación, ¿cuál es? Ha Tana le resha, pero fíjate lo que dice el principio de la Mishnah. Estamos enseñando en el principio de la Mishnah, la ley es de un ladrón, Sheganav Mereshuta Bealim, que robó de algo que estaba en el dominio de los dueños. ¿Por qué ahora vuelve la Mishnah sobre esta ley? Responde entonces a mí me dice Tana Ganav Sheganav mi beta Bealim, Tana Ganav Sheganav mi beta Shomer. Entonces primero enseña el ladrón que roba de la casa del dueño del animal y después enseña el ladrón que roba de la casa del cuidador del animal. Amarle Rabashi, le dijo Rabashi a Memar, lo tithaye. Dice, no rechaces la prueba de Rabbi Yemar. ¿Por qué? Mali ganav sheganav mi beta shomer, mali ganav sheganav mi beta bealim. ¿Por qué necesita el sabio de la Mishnah, el Taná, enseñar la ley dos veces? El alab, ¿acaso Shma Miná Tiknu Meshijá Beshomrin? ¿Acaso no es para decirnos, Hayamosho, que estaba tirando de él, para enseñarnos que se decretó que el Shomer, el cuidador, adquiere la responsabilidad del animal una vez que empezó a tirar de él? Shmamina, efectivamente, eso es lo que nos quiere enseñar. Idmat Nami, así también fue dicho. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, que Derech Shetiknu Meshijá
Belekojot, igual que decretaron que alguien que compra un animal a otro lo adquiere a través de la meshijá, de tirar de él. Kach tiknu meshijá, beshomrin, también decretaron que la meshijá, el tirar del animal, es una forma de tomar la responsabilidad para el cuidado. Tanya Namiají, así también se enseñó una veraitá, que de la shetignu meshijá, belekojot, kach tiknu meshijá, beshomrin. Lo mismo que acabamos de decir. וכשם שהקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, y de la misma manera que un campo se puede adquirir por medio de qué? De kesef, de un valor económico, shtar, de un documento de compraventa, ubehazaka, o a través de hacer una acción de hazaka, de establecer la propiedad, clavar una estaca, cerrar la puerta, hacer un agujero en el campo, todo eso se llama una acción que hace una hazaka. Entonces, igual que esas son las formas en las cuales se adquiere un campo, kaj sejirut niknet bekesef shtar ubehazaka. También el alquilar un campo se adquiere de la misma manera. Perdón. Bien, entonces pregunta la Gemara sobre esto. Dice, sejirut de Mai. Es decir, ¿de qué tipo de sejirut, de alquiler estamos hablando aquí? Dice, Ilema, si me vas a decir, pasamos a la otra página, a la Mudbet, si me vas a decir que estás hablando Beshirut de metal telín, del alquiler de cosas que son móviles, es decir, no son objetos. Dice, metal tele bene shtara ninu, ¿acaso cuando alguien presta o alquila más bien, un objeto móvil, hace un contrato? Es decir, ¿me prestas por favor el cortador de césped? Viene el vecino, ¿no? Y te dice, ¿me prestas el cortador de césped? ¿Y qué le vas a decir? Espera, que te saco el contrato. ¿Sí? O me lo alquila, espera que te voy a sacar el contrato. Bien, no se hace. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que es una de las formas de sejirut. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, bisjirut de carga. Aquí estamos hablando de alquiler de un campo. Eso es lo que dice la vereita. Muy bien. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Rauhu, sheimtin bejorashin. Es decir, vieron los testigos al ladrón que estaba שיתחבא בחורשת העיר, לגנוב בהמות הרעות שם, que se estaba escondiendo en las afueras de la ciudad para ir a robar animales que estaban por ahí pastoreando. Betabajo Majar, y degolló el animal o lo vendió, ahí en ese lugar donde se estaba escondiendo. Meshalem Tashlumar Babajamesha, tiene que pagar 4 y 5. Pregunta la Gemara, Emay, ¿por qué tiene que pagar 4 y 5? Halom Mashach, es decir, no tiro del animal, sino que simplemente lo degolló ahí donde estaba. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Sheikisha Bemakel. Es decir, ¿qué es lo que hizo para robarlas? Cogió y con una vara, como se hace con el animal, cogió, le fue dando golpes para que el animal se mueva. Y eso lo compara con el hecho de hacer meshija, de tirar el animal. Hambre, así dijeron, que van de Rauhu, puesto que vieron los testigos al ladrón, Gazlanu. Entonces no es un ganab, es un gazlán. Bien, que van de ka mitambre minaihu ganabu. Responde la Gemara y dice, puesto que él se estaba escondiendo para que nadie le vea, entonces es un ganab. Bien, la diferencia entre el ganab y el gazlán, lo vamos a estudiar ahora, es que el ganab se esconde para robar y el gazlán roba abiertamente. El gazlán, entonces pregunta la Gemara, entonces el gazlán que no tiene que pagar, entonces arba bejamisha. Ejidami, ¿cómo sería ese caso? Amar Rabbi Abau, dijo a Rabbi Abau que Gon, por ejemplo, que robó de tal forma Benaihu ben Yehoyadá, como robó Benayahu ben Yehoyadá. Porque dice el versículo, Vayigzol et achanit miyad hamitzri, vayahargeu bejanito. Es decir, que robó de tal forma que los dueños estaban delante de él y no tenía miedo de ellos. Y por lo tanto se le llama Gazlán.
Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan que Gon, Baale Shechem, como las personas de Shechem, con su guerra contra Abimelech. Dice el versículo, Vayasimulo Baale Shechem, Me Arebim al Rashe Hearim Vaigzelu et Kol Asher Ya'abor Alehem Baderech. Es decir, que estaban ahí eh, preparados para matar a Abimelech, y mientras tanto, ¿qué hacían? Robaban a los que pasaban por ahí, por las montañas, en el camino, y no tenían miedo de nadie. Pregunta entonces la Gemara de Rabbi Abau, y entonces Rabbi Abau, Maita malo mehai, ¿por qué Rabbi Abau no trajo su prueba de aquí? Amarleja que te va a decir Rabbi Abau, que van de mitmere y me itmure. ¿Por qué? Sheanshe Shechem, la gente de Shechem, ayu mitjabeim bamakom. ¿Qué hacían? Se escondían para hacer las emboscadas. Lo gazlan ninu. No, entonces no se les puede llamar gazlan. ¿Sí? Pero Rabbi Yohanan. Ay, entonces Rabbi Yohanan, que te trajo esto como prueba. Ha de acá mi tambre. Eso de que ellos se escondían para emboscar a las personas. Ha de acá perdón. Ha de acá mi tambre. De lo nechzinhu anshe. No era porque tenían miedo de las personas. Veni agarku minayu. Era para que las personas no tuviesen miedo de ellos y no se escapasen. Entonces por eso se escondían, pero no porque ellos tuviesen miedo de las personas que no les vean que estaban robando. Shalut al Midab es Rabban Yohanan ben Zakkai, y le preguntaron a sus alumnos a Rabbi Yohanan ben Zakkai, mi penema, Ejerima Torah, Beganab Yoter mi Gazlan. Dice, ¿por qué la Torah fue más dura con el Ganab que con el Gazlan? Es decir, la Torah cuando nos dice, cuando la persona es gonev, un toro o un se, un toro o un cordero, ahí es donde tienen que pagar 4 y 5. Pero si solamente es gozel, si hace gezelá, lo roba abiertamente, no tiene que pagar 4 y 5. ¿Por qué la Torah fue más dura con el ganav que con el gazlán? Amar Laem les dijo Rabbi Yohanan, Ze, el gazlán, ishva kevod eved lichbod kono. ¿Qué hace? Está igualando el honor del siervo con el honor de su amo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, no tiene miedo ni del siervo ni del amo. Es decir, dice, a mí me da igual, que la gente me vea, no me importa, igual que no me importa que me vea la gente, yo sé que Hashem me ve. Sin embargo, sin embargo, eh, desde el ganado Lo ishba que vos debes lichbot kono. Él no igualó el honor del siervo con el honor de su amo. ¿Por qué? Porque él dice, ¿de quién tengo miedo? De las personas. No quiero que me vean las personas. ¿Qué piensas? ¿Que Hashem no te ve? Entonces él se esconde de las personas, pero no se esconde de Hashem. El otro le da igual. Dice, me ve Hashem, me ven las personas, me da igual. Pero él piensa que porque se escondió de Hashem no le va a ver. Entonces por eso dice que es más grave. Kivyahol asa ayin shel mata keilu en arroa. Es decir, es como si no me está viendo, el ojo de Akadosh Baruj Hu no me está viendo desde arriba. Veozen shel mata keilu en hashomat, y que Hashem no está escuchando. Shenemar, hoy hama'amikim me Hashem. Hay de aquellos que se ajoshevim, que piensan que Hashem no sabe los pensamientos profundos que hay en su corazón. Las Tir Etzá, ellos que quieren esconder su deseo de hacer, Raya, Bemachshach, Maasehem. Por lo tanto, hacen sus actos malvados en la oscuridad. Y entonces piensan que nadie les ve. Uktib, y está escrito, Vayomeru, lo iré ya. Es decir, no ve Hashem nuestros malos actos, pero Yavim Elohe Yaakov, y no los va a entender el Dios de Jacob. Y también está escrito, Ki azab Hashem et haaretz ve'en Hashem roe, es decir, que esos malvados vienen y dicen como si Hashem hubiese abandonado la tierra y Hashem no ve lo que pasa. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Mashlum Mashal Mishum Rabban Gamliel. Así hicieron una metáfora en nombre de Rabban Gamliel. Lemad Abardome, ¿a qué se parece esto? Es decir, el que hace Shosea Ganab, que hace el ladrón, que no tiene temor de Hashem y piensa que Hashem no le ve cuando roba.
Ishne Ben Adam, a dos personas que Shayu Bair, que estaban en la ciudad, Beazú Mishte, hicieron un banquete, se casaron, hicieron el banquete de boda. Ejad, Zimen, et Bene Air, Velo Zimen, et Bene Amelech. Uno invitó a todos los habitantes de la ciudad, pero no invitó a los hijos del rey. Dejad, y el otro, los Zimen, et Bene Air, Velo Zimen, et Bene Amelech. No invitó ni a los habitantes de la ciudad ni a los hijos del rey. Es de Mehem, Onsho, Merube. ¿Quién va a tener un castigo mayor? Aquel que no invitó a los hijos del rey por no haber invitado a los hijos del rey, perdón. ¿Quién es el que va a tener un castigo mayor por no haber invitado a los hijos del rey? Omer, ¿qué tienes que decir? De Sheshimenes Bene Air, pero Jiménez Bene Amelech, el que invitó a las personas de la ciudad, pero no invitó a los hijos del rey, él va a tener un castigo mayor. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Boure Kama Gadol Koach Shel Melacha. Ven y fíjate cómo es de fuerte, qué grande es el poder del trabajo. ¿Por qué? Porque dice, Ganav Betabach, es decir, robó un animal y lo degolló. Shor, She Bitlom y Melachto, es decir, un toro robó y degolló un toro, ¿qué va a pasar? Lo está anulando el trabajo que estaba haciendo el toro. Es decir, el ladrón provocó que este toro no va a trabajar para su dueño. Y entonces ahí tiene que pagar Hamisha, tiene que pagar 5 veces el valor del toro. Ahora, Ganav Betabach, si robó y degolló C, un corderito, que el cordero no trabaja, entonces ahí tiene que pagar solamente Arba, 4 veces. Amar Rabbi Yohanan Ben Zakkai, dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, Boure, Kama Gadol que boda Beriot. Fíjate qué grande es el honor que tienen los seres vivos, las personas. ¿Por qué? Porque el que roba y degüella un toro, Shor, Shealach Bedaglav, que camina, Beruzrach Ganab Lasetotó, y no tiene el ladrón que cargarlo. ¿Por qué? Porque tira del toro, lo empuja, le hace moverse, por lo tanto paga 5 veces. Pero si robó y degolló un cordero, Sheirkibó al Ketefo, que para robarlo el cordero que hizo lo puso sobre sus hombros. Es decir, que por el hecho de que se rebajó y tuvo que cargar con el cordero, ahí solamente le van a hacer pagar 4. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Shavua Tobu Meborach, Hizku Veinzu.